Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Hola, muy buenos días a todas y a todos los contexteros que nos acompañan en este episodio 23 de Radio Contexto. Estamos muy felices de que nos estén siendo partícipes de la conversación, de los contextos que estamos presentando. Como siempre, al lado de mí, esta vez de nueva cuenta, presencial, Carlos Buburrón. ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor. Ya no voy a decir que cansado, porque ya me han dicho que siempre digo que estoy cansado. Entonces solamente me voy a centrar a decir que estoy muy bien, muy feliz de estar hoy aquí contigo. Viva, guapa. Y con muchas historias nuevas que contar, muchos nuevos contextos. Muchos nuevos contextos. Y pues muy feliz de estar aquí. ¿Tú cómo estás? Yo estoy feliz, entre que feliz y agobiado por la ciudad, porque la verdad es que... A ver, ¿por qué agobiado? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te impacta? Me impacta, yo creo que es una ciudad que creo que es caótica en su belleza, ¿no? O sea, es una caótica belleza. Es una caótica belleza y que creo que también necesitas de un proceso de adaptación normal cuando llegas a otra ciudad. Sí, claro. Y creo que lo padre de esta experiencia es ver cómo funciona la Ciudad de México, que creo que esa es una de las cosas más padres de llegar a vivir aquí. Y bueno, no voy a ampliar mucho porque de eso no es el contexto, pero les presentamos como siempre los tres contextos de la semana. El contexto necesario, el contexto de la semana. El contexto de la semana es la sentencia de Genaro García Luna en Nueva York, en este juicio que concluye con la sentencia de más de 38 años que le dan al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Así es, un juicio muy esperado, también muy mediático y muy utilizado por el oficialismo para poder, ahora sí que tener un punto, ¿no? Sí, sobre Felipe Calderón y la guerra contra el narco que emprendió por finales de los 2000. Creo que definitivamente va a ser un juicio que va a marcar, yo creo que la cereza en el pastel de la debacle de la oposición, del PAN en específico. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona el PAN posterior a este juicio. Definitivamente no hay indicios de que pueda haberse otra personalidad del tamaño de García Luna involucrada. Bueno, todo puede pasar, pero se ve dudoso. Se ve dudoso y que creo que al final... Sí, definitivamente ya se sabía que el calderonismo no era un movimiento muy importante en este país. Ya está verdaderamente Enterrado, sí, y que creo que ya se notaba con México Libre habiendo ni siquiera logra el registro. Sí. Entonces es un grupo de personas muy reducido, muy minoritario el que apoye a Felipe Calderón durante esta situación. Y más en esta situación, pero vamos a hablar más de eso en el contexto de la semana. Y como contexto necesario esta reforma laboral que presentó la presidenta Sheinbaum para dar derechos laborales básicamente a personas trabajadoras por aplicación, Uber, Rappi, Didi. Está muy interesante esta iniciativa. Y en el contexto, Héctor, nos visita virtualmente Katy Carvajal, quien es una destacada directioner para hablar de la situación lamentable que pues se viraliza muy rápidamente, que es la noticia de la muerte de Liam Payne en un hotel en Palermo, en Buenos Aires, Argentina, y que definitivamente va a marcar un parteaguas en el fandom de One Direction. Y en la cultura pop en general. Entonces, en la cultura pop en general, que muestra cómo fue esta familia disfuncional de la boy band más importante de los 2010s. Y que definitivamente va a hacer un impacto importante en toda esta nueva cultura del boy band y cómo se van a manejar ahora frente a este nuevo fenómeno de concientización de la salud mental.
Y pues bueno, vamos ahora sí Vamos. con el contexto de la semana. Vamos. El contexto de la semana. Bueno, pues como ya se los adelantábamos en la introducción, en este contexto de la semana, sin duda tenemos que hablar acerca de la sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Esta figura, que seguramente muchas de las contexteras saben quién es, y si no, pues aquí les platicamos un poco acerca de quién fue. Pues bueno, fue el secretario de Seguridad Pública, el zar antidrogas en México y dirigente de la estrategia de combate al narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón y que marca, sin duda, por la guerra contra el narco. Esta figura, el 9 de diciembre de 2019, fue detenido en Texas. Al parecer se les estaban imputando cargos por crimen organizado y narcotráfico después de una trayectoria marcada, por lo que ya se denunciaba desde hace muchos años, por abusos de autoridad, fabricación de culpables, fabricación de evidencia, violaciones a los derechos humanos y evidentemente también por nexos con el crimen organizado. Y que bueno, como sabemos, la guerra contra el narco desde 2007 elevó la cantidad de asesinatos, desapariciones y sobre todo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los cuales pues, se vio involucrado Genaro García. Y bueno, abarcando un poco más en esta detención, Genaro García Luna aparentemente tenía una residencia en Texas o estaba radicando ahí por varios meses, incluso años, después de que acaba el sexenio de Felipe Calderón y entra Enrique Peña Nieto. Ya existía un poco de alejamiento del círculo rojo de la Ciudad de México, y es el 9 de diciembre de 2019 cuando sucede la detención de parte de autoridades estadounidenses. Como se sabe, fue la figura fundamental para la guerra contra las drogas, como lo mencionaba Carlos, y que definitivamente dentro de este periodo donde se le llama daño colateral a la población que está dentro de ciudades y pueblos ser pues invadidos por la delincuencia y los enfrentamientos entre militares, fuerzas paraestatales y también entre los mismos grupos del crimen organizado, sí, definitivamente eleva casi todas las estadísticas de violencia. Sí. O sea, es elevación de asesinatos, desapariciones y violaciones sistemáticas, que es lo que ya estábamos hablando hace un momento. Entonces, definitivamente siempre había esta discusión de si era necesario la guerra contra el narco. Creo que me acuerdo un poco de la narrativa del gobierno de justificar. Sí, sí, sí. De hecho, siento con sus grandes diferencias, y voy a decir un hot cake, un hot cake, de que me recuerda un poco a la discusión de la reforma judicial, en el aspecto de lo controversial que ha sido una decisión que es tajante, ¿no? O sea, la reforma judicial no inicia en el sexenio de López Obrador, pero es una decisión controversial que siempre se está luchando a contracorriente para validar un punto, ¿no? Okay. O sea, validar la apuesta de la política, porque al final fue un riesgo el que tomó Calderón y sí, García Luna, y fue la peor idea, y fue los peores riesgos, porque estábamos hablando de índices de violencia, pero lo que me refiero sí, era que la narrativa de la televisión, de los medios públicos, de los medios nacionales, eran pocos los que se resistían a validar la guerra contra el narco, porque la lógica era, si existen narcotraficantes, personas que están delinquiendo, que están utilizando las adicciones de las personas, traspaso de drogas, intimidación, y se fue elevando a un nivel donde veíamos incluso actos que podrían catalogarse como terrorismo, ¿no? El Casino Royale en Monterrey, etc. Entonces fue un desastre que pudo haberse evitado si se hubiera escuchado a la sociedad civil y que no se escuchó en lo absoluto. Y creo que
A ver, a mí la reflexión que me deja este juicio, sin duda, es se inició una guerra, se inició un combate frontal a los grupos del crimen organizado, a los cárteles, bajo el supuesto de su combate y desaparición. Y hoy por hoy, quien dirigía esa estrategia fue condenado por nexos con uno de los cárteles, ¿no? O sea, al final es esa sensación evidente de que todo esto fue y todo se generó y todas esas violaciones a los derechos humanos, que ninguna es parte de la sentencia ni de lo que se investigó de Genaro García Luna, fue porque uno de los creadores de esta guerra tenía nexos con el cártel de Sinaloa, ¿no? Particularmente es bastante claro la evidencia que se muestra, la sentencia habla de que Genaro García Luna tenía nexos con una empresa criminal continua, así se le llama al cártel de Sinaloa, es condenado por 5 cargos, uno de ellos es por falsedad de declaraciones, una cosa así, presión para declaraciones, pero el resto son sobre delincuencia organizada y narcotráfico. Es un juicio también que se construye a partir de 30 testimonios de testigos. Esta figura controversial en el sistema estadounidense, que son los testigos protegidos. Pues sí, protegidos y no porque son públicos, pero o sea, es gente que ya está en la cárcel. Que tienen ciertos privilegios. Ajá, que tiene privilegios Sí. y que reducen su sentencia a partir de colaborar en juicios, ¿no? O sea, hoy por hoy el propio Genaro García Luna podría aportar información respecto al crimen organizado y se le podría tomar en cuenta en su condena de más de 38 años. Por ejemplo, en estos testimonios que se dan durante los juicios está el de Jesús el Rey Zambada, quien por ejemplo, narra cómo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operaba un punto de entrada de cocaína, principalmente proveniente de Colombia, bajo la protección de la policía de Genaro García Luna, ¿no? Entonces, iniciar toda una guerra con todas las implicaciones que ha tenido en ese país, cuando uno de sus iniciadores protegía y trabajaba y estaba en la nómina de uno de los cárteles. Entonces creo que sí es una de las cosas pues más fuertes, tal vez que ya veíamos venir, ya se sabía. No, y que se va juntando con la caída del cártel de Sinaloa, ¿no? Con esta desarticulación, esta gran pues tensión que existe dentro del cártel de Sinaloa, hoy por hoy, que está arruinando el ambiente social y los espacios públicos de Culiacán, Sinaloa. Entonces, cuando ya todo está, por así decirlo, en una situación de crisis, es cuando dan el golpe de gracia también a esta figura de Calderón, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante recordar es cómo trataba el calderonato al público en general, ¿no? Y a los votantes y a los mexicanos y mexicanas, que se les repetía una y otra vez que el Chapo iba a ser capturado, ¿no? O sea, que creo que era la gran promesa del era sexenio, la gran promesa de esto. O sea, y era una... O sea, creo que habla mucho de esta especie de montajes como el de Florence Cassés, que también se hizo un documental en Netflix buenísimo, por si quieren checarlo, que creo que es este tipo de montajes televisivos que se repetían con García Luna. Sí, la guerra como espectáculo. O sea, que, ¿no? que o sea, incluso el López Obradorismo decía García Luna's Productions, ¿no? O sea, y era cierto, o sea, teníamos el caso de la presunta bomba que iba a explotar en un avión de Aviax en el aeropuerto el mismo día que se subía el IVA a alimentos y bebidas. Luego estaba otros eventos como el de Florence Cassés. También estaba el caso de que se había fugado el Chapo Guzmán en Los Cabos durante la celebración del G20. O sea, creo que había muchos eventos. Una sociedad del espectáculo. Era una sociedad del espectáculo. Incluso Calderón en un reportaje de PBS menciona que él se inspiró en la guerra contra el narco, en la serie 24 para hacer la guerra contra el narco. O sea, me parece que es un poco surreal y por más que Felipe Calderón se limpie las manos, porque, por cierto, salió hace unas horas acaba de limpiarse las manos como mismísimo Poncio Pilatos, con el mundo atrás. O sea, pero definitivamente creo que es por así decirlo, una satisfacción para mucha gente que aborrecía la figura de Calderón y también aborrecía la guerra contra el narco, y que por ende, si aborreces la guerra contra el narco, aborreces
a Genaro García Luna. Entonces, vamos a recopilar un poco lo que sucedió dentro de esta pena. La pena mínima, cuando se halla culpable... En febrero del 23. En el febrero del 23 era de 25 años y la máxima era la cadena perpetua. Sin embargo, 5 veces se pospuso la audiencia para dictar la sentencia. Entre las razones se encontraba que la defensa argumentaba que el jurado había tenido incomunicaciones indebidas, lo que pudo haber afectado su veredicto. El juez señala que era imposible reponer el juicio y la evidencia era clara. García Luna estuvo durante años en la nómina del cártel de Sinaloa, de acuerdo a los testimonios de la investigación, que para el juez de este proceso lo ve como algo irrefutable, ¿no? Sí, o sea, sí, como algo inevitable que sigue en México cuestionándose. O sea, también existe, sobre todo en esta partecita del PAN, que es Gil Swart y algunas otras personas, algunos comunicadores, por ejemplo, que genuinamente creyeron en la guerra contra el narco y en García Luna, ¿no? Total. Que han señalado que esta sentencia se basa solo en testimonios. Y creo que de pronto es subestimar la capacidad del sistema de justicia estadounidense, ¿no? Totalmente, o sea, creo que es muy conveniente creer, ¿no?, en la justicia americana cuando va en contra de este tipo de sesgos que se crean y que se crean durante el calderonato, ¿no? Vemos o sea, era un México totalmente distinto al de ahora. O sea, vemos un México que era producto de la polarización del presunto fraude del 2006, que luego pasan los años y se acorralan un poco los periodistas que no atendían la cobertura que se quería desde el calderonato, desde el Palacio, bueno, desde Los Pinos. Desde Los Pinos. Aristegui es intentada sacar de MBS. Se intenta sacar de MBS, luego regresa. Todo el drama fue porque Noroña acusaba a Calderón de tener problemas de alcoholismo, se pedía una explicación, etcétera. Bueno, pero regresando a eso, hablamos de que la guerra contra el narco sí tuvo un respaldo de parte del establishment, de la mayoría de los medios de comunicación, Televisa, ¿no? Milenio, y que TV Azteca, incluso Iniciativa México, no sé si te acuerdas. Sí, ese programa de Loret de Mola y Sarmiento, que era la unión, ¿no?, entre TV Azteca y Televisa para prohibir las narcoseries, cosa que duró yo creo que 2 años, porque después siguieron haciendo. Pero hablaba de una especie de censura para no promover la narcocultura, y no les fue muy bien en esa campaña. No triunfaron mucho. Pero sí, o sea, creo que es simplemente un recuerdo, ¿no?, de lo que era México en esos años, los retrocesos y lo que seguimos estancados en muchos temas de seguridad, y que al final del día es simplemente la muestra de que por más que un gobierno o un grupo de personas en el círculo más alto de la élite de la política mexicana te diga una mentira 1000 veces, no va a ser verdad. Sí. O sea, eso es lo que yo Eso es lo que yo opino. Pero creo que también, o sea, hay muchos elementos en el juicio que es interesante, ¿no? El hecho de que el juez Brian Cogan, que es el mismo que lleva el juicio del Chapo, el mismo que va a llevar el juicio del Mayo Zambada, porque todos están siendo en la corte, en el tribunal de Nueva York. Sí. Y creo que es esta parte, a ver, al ser juzgado en Estados Unidos obviamente sigue las lógicas y los intereses de Estados Unidos, ¿no? Que es crimen organizado y narcotráfico. No están los intereses y las necesidades de México, que si un juicio de esta magnitud se insertara en un proceso de justicia, de memoria, de verdad, pues evidentemente tendría que ir detrás de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante este periodo. Saltan muchos elementos como que la DEA sabía de los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado cuando él era secretario de Seguridad Pública, que la embajada estadounidense nunca es informada de este tipo de cosas, que uno de los enojos más grandes de parte del gobierno estadounidense es la cantidad de millones de dólares que transfirió vía la iniciativa Mérida para combatir el crimen organizado, y el principal responsable estaba coludido con el cártel de Sinaloa. Hay preguntas que para mí sería interesante hacerlo, aunque tú hablas de esta debacle del cártel de Sinaloa. El hecho es que junto con Jalisco Nueva Generación es el cártel más poderoso del país,
Sí, lo sigue. Entonces, Genaro García Luna se fue del gobierno federal en 2012. ¿Qué ha pasado estos otros 12 años en el gobierno federal? Que han sobrevivido redes de protección al cártel de Sinaloa, ¿no? O sea, evidentemente no puedes operar un cártel tan grande sin redes de protección. Hoy sabemos que en el gobierno de Felipe Calderón esa red de protección está garantizada por Genaro García Luna. ¿Quién la garantizó en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Sí. ¿Quién la garantizó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se sigue garantizando en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Creo que son preguntas que vale la pena hacerse, porque si sigue habiendo crimen organizado, si sigue existiendo el cártel de Sinaloa y si sigue habiendo estos niveles de violencia y en el pasado fue gracias a redes de protección, hay que preguntarse la continuidad de esas redes de protección y la presencia de esas redes de protección hoy por hoy. Y son preguntas que quedan en el aire. Hay esta otra parte, por ejemplo, de Sheinbaum, que habla en su mañanera de la hipocresía de Felipe Calderón, de la hipocresía de Genaro García Luna, sin duda merecida totalmente mención, pero ya cuando se le pregunta acerca de si apoyaría iniciar una investigación, ahí un poco retrocede, ¿no? Habla de que Felipe Calderón debería pedir disculpas. Yo no creo que Felipe Calderón nos deba disculpas. Yo creo que Felipe Calderón nos debe estar en la cárcel, ¿no? O sea, nos deben una investigación. Yo lo he platicado con Héctor en privado. Ya lo voy a hacer público. Que nunca hemos tenido una respuesta de Estado de acerca de qué decisiones se tomaron durante la guerra contra el narco que llevó a esos niveles de violencia. Nunca ha salido ningún jefe de Estado, hoy jefa de Estado, o alguna representante del Estado mexicano como Estado a darnos una explicación de qué decisiones se tomaron, ¿no? Hoy tenemos información gracias a este juicio en Estados Unidos, información que curiosamente confirma mucho, por ejemplo, de lo que decía Anabel Hernández, y cuando sale el juicio se le llama traidora a la patria por otros señalamientos que hace Andrés Manuel López Obrador, en los que no vamos a ahondar ahorita, pero o sea, eso de, entonces, ¿qué es verdad, no? El Estado mexicano nunca nos ha dicho que es la verdad. No, y creo que van décadas, ¿no? Que se repite esto, sexenio tras sexenio, fuerza política tras fuerza política que gobierna, está esta realidad, ¿no? Esta cruda realidad de que nos engañan a la cara, a las espaldas, y nunca hay claridad de las decisiones que se toman desde Palacio Nacional, ahora desde Palacio Nacional. Y creo que es un ejemplo de, como diría Niurka Marcos, la que la hace, lo paga, o sea, tarde o temprano, ¿no? O no, pero después, pues el karma le va a cobrar en la siguiente vida. No creo, no, ojalá, pero, o sea, sí queda esa sensación de que no es suficiente, o sea, no es suficiente para los niveles de violencia en este país que se generaron por esas decisiones. No es suficiente. No, y lo hablábamos con Vizcarra, con Marcos Vizcarra, desde Culiacán, cómo ha sido normalización, que no es normalización, porque no es normal vivir aterrado, atemorizado de tiroteos y de asaltos y de desapariciones forzadas y de secuestros. O sea, no es normal, ¿no? Sí. No es normal que muchas familias en el norte del país, incluyendo la mía, tienen un familiar desaparecido, ¿no? O sea, creo que es algo que necesitamos poner, o sea, entender las decisiones que se tomaron para cómo afectaron a todo el país, ¿no? Y que se tomaban las decisiones desde una ciudad que está sumamente segura dentro de los términos de los dispositivos de seguridad que tienen las personas que despachan en Palacio, que despachan en la Cámara de Diputados, que despachan en la Cámara de Senadores, y cómo durante tantos años se ha estado bajo fuego otros estados del país, mientras desde aquí toman estas decisiones que afectan directamente a las personas que viven en este país, ¿no? O sea, sí, y pues ahora sí que eso es lo que nosotros opinamos. Eso es lo que nosotros opinamos. Con eso nos quedamos, ¿no? De este juicio, lo que revela y lo que no se revela, ¿no? Lo que aún no sabemos, desconocemos. Así es, amiga. Entonces nos vamos directo al contexto necesario. El contexto necesario. Y bueno,
como bien lo hablábamos, existe ahora una propuesta de reforma laboral que se hace pública en la mañanera de la presidenta Sheinbaum junto al secretario de Trabajo Marat Bolaños, quien presenta la iniciativa para regular el empleo de aplicaciones como Uber, Didi, Rappi. Es la iniciativa a la reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca formalizar y dignificar la situación laboral de más de 658,000 trabajadores. O sea, estamos hablando de, en un futuro, en unos 5 años, estamos hablando de 1 millón de trabajadores. O sea, va a estar aumentando cada vez más, y esto era impresionante que en este nivel de tamaño de fuerza laboral no había propuestas de regulación laboral más que mínimas, ¿no? O sea, sí, o sea, las propuestas y ahora sí que lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. No, o sea, es una propuesta que recoge demandas de parte de organizaciones de repartidoras, de repartidores, sí, de conductoras, de conductores, que han señalado que son trabajadores, ¿no? O sea, y se les debe tratar como trabajadores. claro. En ese sentido, Sheinbaum dijo, y cito, el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajan 2 horas al día y se reconozca eso. No necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajan 8 horas al día, algunos trabajan más. Y todo debe ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Sheinbaum reconoció que este tipo de iniciativas son innovadoras. En realidad, en muy pocos países del mundo existe una regulación a quienes trabajan dentro de estas plataformas, y ojo, la regulación va en el sentido de reconocerlas como trabajadoras, como trabajadores y no como socios, como ahorita. Claro que ese es el famoso término, ¿no? Eres socio. El socio. Y pues ojalá fueran socios estas 658,000 personas. Y al final creo que de aprobarse la iniciativa, los trabajadores de las aplicaciones móviles van a tener también a partir de ahora seguro médico y la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios. Esto mediante una serie de cambios como establecer un régimen transitorio para que el IMSS vaya a implementar un programa piloto obligatorio para las empresas. Las y los trabajadores tendrían la posibilidad de escoger los horarios, así como las plataformas con las cuales laboran. Como parte de las prestaciones se les dará reparto de utilidades y tendrán la posibilidad de acceder a un crédito del Infonavit, amiga. Fíjate. Al estar afiliados al Seguro Social, también van a tener un seguro contra accidentes dentro del trabajo. O sea, no puede ser posible que ni siquiera se haya contemplado dentro de muchas empresas que trabajan con este tipo de socios. Y hasta ahora lo están contemplando. Las reglas claras de la desconexión implica que los trabajadores laboren en la plataforma el tiempo que consideren necesario sin la necesidad de cumplir con una jornada completa. Otras disposiciones que se consideran son la perspectiva de género, así como protocolos especializados para la atención de casos de acoso u hostigamiento laboral. Sí, y como ya mencionaba, esta iniciativa es el resultado de años de exigencia por parte de trabajadoras y trabajadores de aplicaciones, quienes siempre han argumentado que es necesario garantizarles sus derechos laborales como trabajadoras, como trabajadores, sin romper con ese modelo de flexibilidad que generan las plataformas. Creo que de las cosas más importantes para mí es el seguro contra accidentes, porque sabemos la cantidad de repartidoras, de repartidores que sufren accidentes, que han muerto incluso, y que nunca nadie responde, ¿no? La plataforma no responde por ese tipo de hechos. Entonces es un elemento central. Y también el hecho de que se les considere trabajadores formalmente, y no solamente colaboradores, como hasta ahora ha sido la figura que se creó. Y de hecho, hablando un poco de los datos sobre las condiciones actuales de esos trabajadores que permanecen hasta ahorita en la informalidad, tienen jornadas laborales superiores a las 60 horas. O sea, 6 de cada 10 repartidores también han sufrido algún tipo de accidente, y en el 92% de los casos no se recibe ningún tipo de apoyo. O sea, es un absoluto abandono de las condiciones laborales y el desapego en las condiciones que les conviene a las empresas. Sí, de acuerdo a lo que hasta ahora se ha presentado, de aprobarse la iniciativa, pues sería una de las más innovadoras y progresistas en el mundo sobre regulación
laboral a este tipo de aplicaciones. Una noticia, creo que muy buena. Ojalá se apruebe. Ojalá también pase con lo que presentó Sheinbaum, ¿no? O sea, que al momento de mostrar el dictamen no le muevan en cosas, porque sería un avance importantísimo en México, en Latinoamérica y en general en el mundo, porque desafortunadamente en la mayor parte del mundo estas personas se ven como colaboradores y no como trabajadores. Claro. Y tiene efectos, ¿no? Por ejemplo, hay un término de una investigadora brasileña que es la uberización de la política, ¿no? O sea, personas que no conciben el hecho de ser trabajadores y no conciben que merecen o tienen derechos. Y eso tiene impactos en su participación política. Entonces creo que sí, entender que estas personas son trabajadoras, son trabajadores y no son socios, ese era un cambio. Amiga, ahorita me acordé cuando, ¿te acuerdas que es que nosotros tuvimos una junta en la Ciudad de México mientras yo vivía en Guadalajara para proponerle Radio Contexto? Y te acuerdas que una vez después nos fuimos a cenar a la casa de Toño. A la casa del Toño. A la casa del Toño. Y que me subió un Uber e inmediatamente arrancó y chocó contra una banqueta. Un choque fuerte, o sea, yo salí despeinado. Ileso. Pero despeinado. Pero eso seguramente era un caso del 92% donde no se le brinda apoyo, simplemente era como es tu carro, entonces tú eres el que vas a pagar es tu problema. Este accidente, ¿no? Y creo que dentro de la reacción de este chofer era justo la reacción de me voy a perder una gran parte del salario de mi ingreso en reparar esto, ¿no? O sea, entonces creo que es al menos un aliciente a lo que se necesita. Todavía está pendiente lo de las 40 horas laborales, pero creo que es un buen inicio, ¿no? O sea en materia laboral sería un avance enorme y que creo que esperemos, si todo pasa bien con esta iniciativa, que tiene el carro completo, lo puede hacer, pero pues siempre van a existir los intereses, incluso en este caso de Morena, ¿no? En este caso, intereses extranjeros, porque la mayoría de las empresas son extranjeras, o sea, no estamos hablando de empresas mexicanas. Entonces, ya veremos cómo reacciona Didi y Uber, o más bien no reacciona, sino más bien cómo actúa en la discusión de esta iniciativa para reformar las condiciones laborales de sus socios. Y, pues bueno. Ya está listo el Contexté. Pues bueno, para cerrar este episodio 1x23 de Radio Contexto, tenemos que hablar de una noticia que cimbró sin duda alguna al fandom de One Direction. Y a las redes sociales en general. Y yo creo que a mucha gente de muchos países, incluso gente que no era fan de One Direction y que ubicaba a Liam Payne. Liam Payne murió lamentablemente hace unos días en Buenos Aires, y Katy Carvajal, aparte de haber sido una Directioner destacada, reconocida en el medio, con cuenta de Twitter de One Direction y estuvo en grupos de Facebook, y fue hasta casi entrevistada por el GIOT fuera del Foro Sol. Pero Katy Carvajal es una persona que sabe y que se informa después de enterarse de esto, de qué estaba pasando con Liam Payne con anterioridad a los hechos lamentables. Y Katy está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Contexto, Katy. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Pues bueno, o sea, yo toda mi vida adolescente he sido fan de One Direction. Ahorita tengo 25. Yo empecé a ser fan de ellos desde que sacaron What Makes You Beautiful, como en el 2010, 2011. Entonces ahora sí que llevo más tiempo de mi vida siendo fan que no siendo. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo yo decir? La verdad es que esta noticia me agarró mucho en curva. Siento que aunque Liam no conectaba mucho con su música ya, y un poco tenía como este conflicto de todo lo que ha salido hace poco sobre él, pues me sigue como
creando un shock porque pues obviamente fue parte de algo muy importante en mi vida que fue One Direction. Yo fui al concierto al Foro Sol, fui a los estrenos de sus películas, entonces pues marcó una gran parte en mi adolescencia, ¿no? A mí la noticia me agarró trabajando, acababa de salir de una junta, me recordó mucho cuando me agarró la noticia de Zayn cuando estaba en prepa, que estaba en clase de deportes, entonces... Sí, amiga, fue pero como... no se petateó, Sí, nomás era otro tipo de noticia. Y cuando una tiene 15 años y le dicen eso, tú piensas, y yo es que tú no sabes, nosotros en la prepa terminamos llorando mi grupo de amigas y yo. Entonces... Una verdadera fan de Hueso Colorado. Una verdadera fan. Yo toda la vida he sido muy, muy fan, entonces... Pues sí me pega. La verdad, lamentablemente siento que falleció, y eso sí quiero como aclararlo bastante. Para mí, porque he visto en redes sociales que están como culpando mucho a su ex prometida y ahorita quiero como abordar ese tema un poco, pero a mí se me hace que lamentablemente falleció por el mal uso de drogas. Y pues porque ahora sí que la fama yo creo que lo sobrepasó, ¿no? O sea, la verdad es que, sobre todo, aunque no yo ya estaba muy involucrada como en este fandom de One Direction ya, yo sí sabía que era una persona que había sufrido bastante con su salud mental, que había intentado varias veces ir a rehabilitación, que se había intentado, canceló su tour que iba a hacer en Latinoamérica por la misma razón que no se sentía bien mentalmente. Entonces, se sabía que sí era una persona que necesitaba ayuda y que, para mi parecer, nunca la pudo conseguir. Y eso se me hace algo muy, muy triste. Pues bueno, la verdad es que la historia o un poco del contexto, pues fue que se lanzó de un tercer piso. Pues a lo que cuentan los medios y a lo que cuentan como los empleados, porque creo que todo fue como saliendo poco a poco. Yo primero vi como la perspectiva de las personas, del aseo del hotel, en el que estaban diciendo que habían entrado a limpiar su habitación en la mañana y que la habitación estaba un poco destruida, que tenía como bastantes narcóticos por todo el cuarto, que había como la tele estaba es rota, pues había como golpeado la tele, este, pero pues que él no estaba, ¿no? Ya incluso hubo fotos, hubo videos de él una hora antes de fallecer, horas antes de fallecer, junto con fans, que le pidieron que cantara en español. Él, la verdad, yo vi los videos ayer y se veía muy fuera de sí, se veía como que no estaba razonando muy bien. Y pues bueno, eso se vio porque al parecer tuvo como un altercado, hubo una pelea en el lobby del hotel, entonces pues el staff decidió regresarlo a su cuarto, subirlo porque pues era un riesgo para él y para los otros huéspedes. Y en ese momento pues habla al 911, la llamada ayer salió en la que dice: hay un huésped que no está al 100%, que está drogado y que nos preocupa porque su cuarto está en un piso alto y tiene un balcón. Horas después, pues como que le hablan a lo que aquí sería el equivalente a la CEMEFO, porque al parecer lo que pasó fue que él se quería lanzar a la alberca, estaba como mi teoría es que tuvo como un episodio maniático, se quiso aventar desde el piso a la alberca y pues no cayó lamentablemente pues en el piso, ¿no? Como en el jardincito. Era el patio interior de los empleados, ¿no? Llegué a leer eso. Ajá, sí, era el patio interior de los empleados y justamente hace rato me salió el video de una chava que dice que
como que su jornada ya ha terminado o sea, el turno ya ha terminado para bastantes empleados y ella se quedó un poquito y que pues le tocó pues ver esta escena, ¿no? Entonces, que a ella le preguntaron muchísimo y que la estuvieron cuestionando mucho como para ver qué era lo que había pasado, porque pues yo como muchas personas pensamos que había sido un suicidio. ¿Por qué? Porque hace poco, hace como meses, su ex prometida sacó un libro en el que estaba hablando sobre su experiencia con una relación. Ella no le había confirmado en ese momento que era él, y cómo le había afectado, ¿no? Cómo había un abuso de poder, cómo le había obligado a hacer cosas que ella pues no quería y cómo de cierta manera pues se perdió un poco a ella misma en esta relación. Meses después vuelve a salir, hace como una semana o dos, en un video de TikTok le hace dueto a una chava porque en una entrevista en un podcast, Liam dice que en su tiempo de One Direction hubo un integrante que lo lanzó a la pared y que él dijo de que si me vuelves a lanzar, pues no vas a volver a usar tus manos, ¿no? O sea, como muy dando esta imagen Intimidatorio. de que había como que había problemas y choques en One Direction Dentro de y la banda, ¿no? Y en este pues tipo nadie ya sabía como en de ese momento violencia. quién era. Había teorías de que puede haber sido Louis o que puede haber sido Zayn o que ha podido ser X persona, ¿no? La ex prometida que se llama Maya hace el dueto y dice que fue Zayn y pues como que todo este lado Directioner que había estado dormido pues lo empieza a ver y le empiezan a preguntar más cosas y pues ella empieza a responder que pues el libro sí era basado en su relación que tuvo con Liam, que sí le cambió bastantes cosas, pero que hasta O hace sea, poco él el las libro de la prometida era ficción, era una novela. ella lo puso como que fuera, como que era ficción, cambió los nombres, pero era un chavo que estaba en una boy band No. que se llamaba Five Forward. Ajá. No, Exactamente. no, de verdad. No, sí, Ella Eran en los la vida es una forwarders. canción. Eran las forwarders. Y como que había muchos easter eggs, muchas como pistas, como que te decían de que obviamente es, pero pues obviamente nunca lo había confirmado hace poco. Entonces, pues empezó a decir que la relación de ellos terminó como en 2020, o sea, hace bastante tiempo. Y le empieza a decir que como que él seguía teniendo actitudes como muy acosadoras con ella, que le seguía llamando a su mamá, que le seguía hablando a ella, que le seguía mandando mensajes a sus amigas. También salió que durante su relación le fue infiel varias veces. Entonces, como que pues obviamente a una le cambia la perspectiva totalmente de esta persona que tú tenías como idealizada. Y con eso lleva a que varias chavas que en su momento fueron fans y que muchas de ellas en su momento también fueron menores de edad, salen a hablar de que él haya tenido como conversaciones un poco inapropiadas y que les pedía como contenido muy inapropiado. Y pues ahí fue cuando yo dije, pues obviamente esta persona estaba abusando de su poder y de su fama, ¿no? Y pues obviamente yo les voy a creer a ellas, les voy a creer a las víctimas, porque al final de cuentas es algo muy, muy difícil de hablar, sobre todo él que estuvo en una de las boy bands pues más importantes para toda una generación de chavas, incluyéndome a mí, entonces fue como algo muy impactante, ¿no? Obviamente muchas personas le empezaron a decir que lo hacía por dinero, que por qué no lo había difamado, digo, que por qué no lo había denunciado, pero algo creo que es muy importante es que ella dijo que ella no necesitaba el dinero, su familia su papá es abogado, entonces ella tiene un respaldo legal, tiene un respaldo también económico, y por eso fue que se atrevió a hablar sobre esto, ¿no?
que la verdad se me hace un poco triste porque pues si ella teniendo todo este respaldo le sigue cayendo mucho odio porque hasta ayer, bueno, hasta hoy, hace rato, pues la están culpando como de esta que le pasó a Liam, ¿no? O sea, y con la historia que al principio se pensaba que era un suicidio, pues yo sí lo vi un poco factible. Poco a poco, pues ya después siguió saliendo las cosas de que pues falleció porque estaba en un estado muy, muy alto de drogas, cayó, se lanzó y cayó mal, pues le dio un derrame cerebral. Eso es lo que se cree, todavía no está como 100% confirmado por la autopsia. Y pues nada, o sea, a mí se me hace algo muy triste, se me hace que es una muerte muy fea porque terminó o falleció solo, falleció lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su hijo, que creo que también es algo como muy fuerte y muy feo porque el niño nada más tenía como 7, 8 años, entonces, y pues obviamente falleció sin estar como en sus cinco sentidos. Oye, una pregunta, Katy. Obviamente, ¿mm? ¿El hijo es de la prometida o es una relación No, anterior el a...? hijo es de Cheryl. Tuvo una relación con Cheryl, que fue la jueza de The X Factor, hace bastante tiempo. Es la que, o sea, estaba con Simon, ¿no? La que es cantante, también es cantante. Ajá, pero no era la que salió en un punto, un video de X Factor como detrás de escenas que decía que ella fue la que formó One Direction, o esa es Ah, otra no, esa es jueza. Nicole. Esa es Nicole, bebé. No, ella ya no Ah, ok. es. Andabas No, es que generando ya chismes. no me acuerdo quién era Cheryl. Ok, No. entonces anduvo con Cheryl, pero ella me imagino que mucho mayor que él. Ah, sí, eso creo que era también un como problema o como pues pelea que siempre hubo como en el fandom al principio porque empezaron muy chavitos, pues, o sea, el más grande tenía 18 años, que era Louis, el más chico que es Harry, tenía creo que 16 años, acababa casi de cumplirlos. Entonces, la verdad es que empezaron su carrera muy, 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 muy jóvenes y con Cheryl, según yo, la verdad, no me acuerdo al 100%, pero creo que estuvo cuando él tenía como 20, 21 años y Cheryl sí era ya más grande. No sé qué tan grande o cuál es la diferencia de edad, pero sí me acuerdo que pues sí era como un tema como de conversación porque pues al final él era muchísimo, no muchísimo menor, pero sí era menor que ella y pues sí era como esta controversia, ¿no? Pero Oye, pero entonces me su imagino relación, que posterior al divorcio con Cheryl ya había como una distancia entre ambos, ¿no? O sea, no me imagino que claro, Liam claro. era un papá presente. La verdad, esto también es lo que me estaba preguntando ayer y que también estaba platicando con mis amigas, porque eso sí, ayer me llegó más mensajes que en mi cumpleaños, yo creo, preguntándome qué fue lo que pasó. Ahora sí que poco menos dándote el O sea, de pésame. verdad, me empezaron a preguntar personas que años que no me Sí. habían hablado, qué había pasado y que qué pasó, y oye, si es cierto, oye, ¿qué pasó? Entonces, nunca se casaron, estuvieron nada Ok. más juntos, entonces no hubo como en tal un divorcio, pero sí, cuando se separaron, Bear, que es el hijo de Liam, vivía como 100% con Cheryl, y pues él iba y lo visitaba de vez en cuando. Sí había alguno que otro video que subía de él, que del día del padre o que una foto en la que él está viendo como el billboard que salió de anunciando su música o como cosas así. La verdad es que no puedo como confirmarte si sí era un padre presente porque es lo que te digo, yo creo que de los cinco al que más le perdí la pista después de que se separó One Direction fue a él, porque no es el tipo de música que me gusta y pues después por todo lo que pasó, ¿no? Como que me deslindé un poco de él, pero como me encanta la pop culture, pues sí le sabía un poco. Sí le sabía un poco al chisme. Este, y pues sí, la verdad es que también Cheryl
procuraba mucho mantener como esa parte de su hijo muy privada, mantener como que casi nadie supiera sobre su hijo. Entonces hay personas que ni siquiera sabían que él pues era papá. Pero me imagino que sea decir un trabajo muy difícil o algo muy, pues muy fuerte tener que explicarle a un niño de 8 años pues que tu papá falleció y la circunstancia en la que falleció, ¿no? Y cómo pues ya no lo vas a volver a ver. Este, entonces sí, me siento mal obviamente por ese aspecto, pero pues obviamente es como muchos sentimientos encontrados porque es como tener llorar por esta parte como de mi adolescencia que marcó muchísimo mi, pues una gran etapa de mi vida, pero también es como entender que esto no invalida lo que dijeron las víctimas en estas otras semanas, y que pues a lo mejor no era como la persona que creíamos que era, ¿no? Se me sigue haciendo una muerte muy fea, se me hizo que es una persona que necesitó y que tuvo que ir a pedir ayuda, que lamentablemente tenía una salud mental no tan buena y yo de verdad sí creo que tuvo que ver con que de todos o sea, de los 5 integrantes de One Direction, él fue como el que menos, menos despegó, que menos famoso se hizo, entonces como que siento que un poco lo frustró porque, pues la verdad es que él era muy bueno escribiendo, él escribió casi todas las canciones de One Direction, pero como que para producir o para las canciones pues no lo era tanto. Entonces como que siento que tenía esta como estrés de que no tenía No como levantaba. Sí, esta sí, sí. fama. Sí, que no creó ¿Mande? una carrera, ¿no? Ya Que como no había creado una solista. carrera. Y creo que es un Sí. poco del tema que también toca su Maya en estos comentarios que hizo y en esos videos que hizo en TikTok, que de verdad ella trató bastantes veces de ayudarlo y de platicar con él y como que sí decía al principio que se quería desligar o deslindar de esta etapa o esta fas, como fasada de One Direction y que al final como que siento que obviamente para él profesionalmente era muy frustrante que no pudo haber, o sea, que no tenía como este crecimiento, pues eso es lo que yo pienso, porque al final, pues como su plataforma principal siempre era Snapchat, siempre era como tratar de que su mercado fuera pues las chavas que seguían como con esta nostalgia de One Direction o incluso chavas que conocieron o personas que conocieron a One Direction en la pandemia. Entonces sí tenía como este mini fandom, pero la verdad es que no era muy grande como por ejemplo el de Zayn o como el de Harry o así, y siento que eso le causó un poco de frustración. Y cuando por fin iba a empezar a despegar con sus proyectos de solista, que iba a ser como el año pasado, pues tuvo como estas crisis de salud mental que no lo dejaron avanzar, ¿no? Que yo me imagino que fue cuando recayó un poco pues en el uso de distintas sustancias y pues de ahí fue como una espiral en la que pues lamentablemente tuvo su desenlace pues muy feo, porque aparte a lo que yo estaba viendo el último video que subió su novia, eh, Vamos a ellos pasar ya se al iban a contexto para regresar, hablar de la nada más la muerte idea de... era que estuviera como 5 días, porque la razón que fueron a Argentina fue que fue al concierto de uno de sus ex compañeros, de Niall. Iban a estar ahí como 5 días y luego se iban a regresar, pero pues decidieron alargar su viaje 2 semanas. Su novia se regresó antes porque pues ya no se sentía cómoda, ya se sentía un poco como encerrada en el lugar y pues se fue sola. Yo me imagino que pues Liam, no sé la razón por la que se quedó, porque sintió la necesidad de quedarse, pero pues, lamentablemente, pues falleció lejos de su casa, ¿no? O sea, lejos de sus seres queridos y ahorita creo que antes de esta entrevista fue cuando para mí por fin se sintió como un poco real de que, ok, creo que ya no está esta persona,
porque antes de entrar estaba viendo mi Instagram y fue cuando vi que la página de One Direction pues publicó como am, esta foto en la que tienen como mensaje escrito por los otros 4 integrantes diciendo pues lo triste que están y cómo pues están como en shock, ¿no? Entonces como que ahí fue como, ok, esto sí está pasando, esta persona ya no está, este, y pues como este mensaje en el que la foto anterior había sido festejando sus 10 años, ¿no? Entonces sí fue como de, creo que lo más fácil que lo puedo comparar, y lo acabo de ver ahorita en Twitter, fue como cuando en Intensamente se destruye una de las islas, así. O sea, así que se empieza como a desboronar, fue como, ok, creo que esta parte importante ya no está en mi vida. Ver cómo todos están como subiendo como estos mensajes de, oh, lamento, como estos mensajes como de duelo. Pues como que lo hizo sentir un poco más real, ¿no? Porque aunque a mí sí me había tocado algunas como fallecimientos, por ejemplo, cuando falleció Cory eh, y todavía se seguía grabando Glee, la verdad es que yo no era súper fan de Glee, entonces como que no lo entendía, o cuando falleció Mac Miller, pues tampoco como que lo entendía mucho, porque no era muy fan de su música, pero pues como que en este sí fue como, ¿qué está pasando? Entonces, sí fue un shock, la verdad sí fue un shock un poco fuerte, pero Sí, sí. sí, o sea, sin duda fue un shock, o sea, para ustedes que son fans en general, para la audiencia, para el público, para quienes tal vez no seguían tanto ni la música de One Direction, ni lo que hicieron después cada uno como proyectos, y ya como nos has dicho, fue un contexto pues lamentable en distintas etapas, ¿no? O sea, no solamente el cómo ocurre, sino todo lo que ocurre antes. Sí, todo lo que sucede y sobre todo esta espiral, ¿no? Como esta espiral de salud mental en crisis y de sus adicciones, como lo llevan a esa situación lamentable que, pues, es de alguna manera, pues, también el cierre de la ilusión de que podían volver en algún momento. Claro, claro, Sí, porque creo que siempre tuvimos como esta ilusión como fans de que ay, en algún momento van a hacer como esta gira de reencuentro y tipo Timbiriche, tipo Backstreet Boys y NSYNC que la están OV7 haciendo. que regresa constantemente. Entonces como que sí decías de que claro, en algún momento va a pasar, a lo mejor en 50 años, pero va a pasar, ¿no? Y pues ahora sí dices, pues puede que pase, pero ya no van a estar los 5, ya. Y aunque obviamente el último año de One Direction no estuvieron los 5 porque Zayn dejó el grupo, pues como que sí decías Sí, y como que no. sí era como, ok, en Sí, algún no, no momento es lo puede que sí mismo. regrese, ¿no? Pero pues obviamente ahorita pues nada más serían 4, y siento que no es algo que te esperas, yo creo, y es lo que he platicado con bastantes amigas, yo de verdad pienso que no dimensionábamos que un integrante de como esta boy band falleciera nosotras estando como tan jóvenes, ¿sabes? Como que decíamos de que, ay, sí, cuando tuviéramos 60, 70 años, ¿no? Entonces como que fue un shock que decías de que, pero pues es que está, o sea, tenía 31 años, no era que estuviera tan grande. Este, y pues sí, la verdad es que como que esta esperanza que teníamos de una reunión, sobre todo porque sí ellos estaban abiertos a la posibilidad y sobre todo ahorita también Zen que ya estaba como regresando al medio artístico un poquito más, este, como con más conexión con su nuevo álbum, con su nueva gira, pues decíamos, ok, puede que sí sea una reunión de One Direction de los 5, ¿no? Y había hasta memes que decían de que, ay, sí, yo gastando todo mi sueldo en la reunión de One Direction y yo peleándome con la niña que conoció a One Direction en la pandemia y como cosas así que de verdad ahorita dices, pues no creo que vaya a pasar, ¿no? O si va a pasar, pues obviamente se va a sentir distinto, porque la realidad es que él fue como una parte muy integral de la banda, él escribía bastantes de las canciones, cantaba bastantes de las canciones, tenía como bastantes solos, entonces pues obviamente no será como lo mismo, ¿no? Sí, claro. Este,
Un Y- shock, completamente. Sí, o sea, sin duda algo que pues ya no va a ocurrir, o no va a ocurrir igual después de esta lamentable muerte. Todas las muertes son lamentables sin duda, pero todo lo que la rodeó lo hace aún más. Katy, te agradecemos muchísimo en verdad por habernos acompañado, por darnos Gracias a todo ustedes este por invitarme. contexto que rodeó pues, la muerte, y te agradecemos en verdad. Gracias por estar con nosotros, Katy. Gracias por invitarme. Gracias. Y bueno, amiga, ya Eso fue todo. lo que empieza acaba. Acaba. Y este fue el 1x23 de Radio Contexto. Ya nos estamos acercando hacia el final de la temporada. Qué fuerte. Esperemos que consigamos un gran cierre. Un final feliz. Un cierre polémico. Un cierre polémico. Un cierre amiga. polémico. Una entrevista exclusiva con Nurka. Algo muy con Kamala Harris. Sí, Podría ser, amiga, nunca se una sabe. videollamada. Una videollamada. Ya estuvo en N+, en lo de los latinos preguntan. Ajá, eso, los que latinos preguntan Ahora con los jotos Univision. latinos preguntan. Podría ser una buena. Entonces, al final ya queda un mes, menos de un mes para cerrar. 3 semanas, espero. 3 semanas. 3 3 semanas. semanas. A ver, ¿hasta cuál vamos a llegar? Hasta la semana después de las elecciones de Estados Unidos. 3. 3 semanas donde vamos a tener la oportunidad de alguna manera seguir dando los contextos, Sí. pero también de despedirnos con tiempo de la audiencia, que no les sorprenda que ya digamos ¿Dónde están? No, este ya. es el último Se avisó. capítulo. No, vamos a preparar un buen cierre y esperemos que sigan apoyando el proyecto por las redes sociales que ya saben, @tenemoscontexto en En X. suscribirse. A nuestro canal Activar de la YouTube, campanita. activar la campanita, darle like, comentar. Comenten lo que quieran. Ya si no les gustó también comenten. Ya el otro día lo de estos payasos de que sí lo De que sí, claro, o sea, ya. necesitamos polémica, que seamos los Sí. pepiteo. Ahora sí queremos ser los pepiteo. Queremos ser los pepiteo de la política nacional. Pero bueno, amigos, gracias. Muchas y gracias. nos vemos.